Shalom, que significa paz. Aquí con una nueva lección, espero que les sea de edificación. Antes de empezar la misma, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Raha Kadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí titulé esta lección que vamos a resistir lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, y si permanecemos en Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en las escrituras de profetas, de los apóstoles, que le metieron duro hasta ser matados, ¿no? Y si nosotros estamos empezando a profetizar, a hacer lecciones, y esas lecciones van a mover el espíritu de varias personas, tú estás siendo alguien que va a influir en esas personas a través del Espíritu Santo de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Y eso es mucha responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad la cual no todos pueden agarrar o sostener o considerarla como tal, ¿no? No todos pueden entrar a la verdad y considerar que lo que hacemos es para cambiar la vida de una persona, ¿no? Y lo que hacemos es dar la verdad, el 100% de la verdad, ¿no? Que esta verdad la hemos tenido a través de la misericordia de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? En su gracia, Él nos permitió acceder a que se llama a los canales de los hermanos de la Gran Piedra de Molino, ¿no? Desde los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedra de Molino, de donde nosotros, al escuchar la verdad, la agarramos, ¿no? Y cada uno tiene su testimonio, cómo es de que empezó a creer en la verdad, ¿no? Hay veces de que tú escuchaste y creíste, no era necesario otra citación más. Tú lo escuchaste y lo creíste. Eso es fe. Eso es fe que te dio Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Y vemos las cosas que hacen nuestros hermanos, ¿no? Y eso es lo que nos guía. Y escuchamos lecciones, nos motiva, sea cual sea la lección, sea de muerte, sea de destrucción, sea de pruebas, de dificultades, de salvación, de casos del Señor, de lo que sea, nos motiva y nos inspira para poder seguir adelante, porque creemos en que ellos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Y quiero aclarar, Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre del Hijo, ¿no? Yahweh significa Él es, Yahweh Shai significa el Salvador o el salva en el hebreo paleo, ¿no? Entonces quiero entrar a escrituras. Dice Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 26, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces esto lo que te nombra es tu naturaleza pecaminosa. O sea, si tú estás siendo guiado por tu naturaleza pecaminosa, tú vas a hacer estas cosas. Tú lo vas a hacer,
¿no? Y realmente hay veces que cuando tú estás entrando en la verdad, estás con un pie en el mundo y un pie en la verdad, porque eres una persona nueva, ¿no? En la verdad. Entonces, tú estás ey, compartiendo estas cosas y escuchando la verdad. Efectivamente, todo tiene su proceso, pero es bueno decirlo, de que no hagas esto. Si tú estás en la verdad y tú estás yendo a borracheras, ¿no? Y borracheras tomando con tus amigos de colegio, del barrio, de la zona, que estos tus amigos ni siquiera saben la verdad, tú estás haciendo cosas que no deberías hacer, que la escritura no te habla de que no puedes tomar, ¿no? Solamente de que si tú vas a consumir bebidas alcohólicas, hazlo con moderación y mejor si es con los hermanos en la verdad. Pero si no puedes, no tienes ese espíritu para poder controlar cuando tomas, mejor ya no tomes, ¿no? Y puedes ir a cada una de estas cosas en las cuales todos hemos caído. De alguna u otra forma hemos cometido hasta pecados, inmoralidad sexual, ¿no? ¿Cómo puede ser una inmoralidad sexual y tener relaciones sexuales oral, después anal? Hay cosas que no son bíblicas. No, esas relaciones, eso es inmoral. No se puede hacer tener ese tipo de relaciones sexuales. No, no puedes hacer eso. Entonces, si tú no tienes si tú estás practicando eso y estás en la verdad, tienes que cortarlo eso, ¿no? Es más, ahora ya sabiendo la verdad, tú no puedes estar, ¿qué se llama? Practicando estas cosas, ¿no? Dice, y ve qué significan todas estas cosas, ¿no? Hasta el versículo 21, dice el 21, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Yahweh Basim Yahushai. Ahí está. Entonces, si tú estás cometiendo esta clase de vida, dando rienda suelta a tu carne, tú no vas a heredar el reino de Yahweh Basim Yahushai. Es más, te habla la escritura que tú no puedes obedecer a dos amos, ¿no? O amarás a uno y odiarás al otro. Entonces, si tú estás entrando en la verdad, tú no puedes practicar esto, porque si tú practicas esto y estás en la verdad, no estás en la verdad, ¿no? Dice, y lo peor es de que no vas a heredar el reino de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahí está. Entonces, si tú estás en el Espíritu, ¿no? Tú vas a tener control propio, vas a ser humilde. Es más, cuando tú estás en el Espíritu, te puede causar alguna prueba en la cual tú vas a tener que sufrir. Y al sufrir, tú vas a estar humilde, ¿no? Porque Yahweh trata con la persona que ama, ¿no? Te va a tratar, te va a castigar. Y eso es para que tú salgas purificado de ese trato, ¿no? De esa situación que Yahweh te está poniendo, ¿no? Entonces te dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ahí está, o sea, cuando tú estás en el Espíritu Santo vas a producir estas cosas, pero cuando tú estás en la carne, en lo que quiere la carne, tú vas a hacer esas cosas que hemos nombrado arriba. Entonces es fácil de ver. Si tú estás haciendo lo que hemos mencionado antes, tú estás en la carne y es pecado.
Pero si estás en el Espíritu, ¿qué vas a hacer? Dice, y vuelvo a leer. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Ahí está. Si tú estás en la carne, tú no vas a tener paciencia, ¿no? Y se va a venir el que se llama el micro CHP, que es Apocalipsis 13:16, la marquita de la tía Bes, ¿no? Se va a venir eso y tú tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque te dice que no vas a poder comprar ni vender. Si tú eres único, el que está soltero, no hay tanto problema. Pero si tú tienes familia, para llevar a tus hijos, para llevar a tu mujer al doctor, tú vas a tener que tener la marquita de la tía Bes, el jaragma, ¿no? El micro CHP. Pero tú tienes que tener, como dice aquí, paciencia, ¿no? Entonces, si tú no tienes paciencia, tú no estás en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el Espíritu Santo, tú analizas lo que está en la Escritura y tú te haces llevar por los hechos que hay en las Escrituras. Y si tú no tienes paciencia, ora a Yahweh por paciencia. Ora a Yahweh por paz, por gentileza, por bondad, que te enseñe Yahweh en las Escrituras estas características, ¿no? Que te enseñe cómo es Yahweh, ¿no? Dice, humildad y control propio, ¿no? Y voy a entrar en control propio, pero quiero seguir leyendo. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Ahí está. No hay ley contra esto, ¿no? Si tú tienes paciencia y no explotas tan fácilmente y aguantas la situación que te va a venir, entonces tú estás en el Espíritu. Pero si no, si eres una persona carnal, vas a explotar a la primera, ¿no? Y hay mucha persona que se tiró ese jugo de la serpiente, ¿no? Ese pinchazo, y ahora está más intolerable que otros tiempos, ¿no? Dice, esto es Gálatas 5 y 23. Humildad y control propio, no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Mashiach Yahweh han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué has clavado? Inmoralidad sexual, ¿no? Ver pornografía, ver la desnudez de un hombre, de una mujer, ¿no? Robar, codiciar, lo que hemos leído hace rato, ¿no? Te dice, los que pertenecen a Mashiach Yahweh han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ¿no? Y estaba viendo en estas casas de ramera que realmente son una mierda, veía de que estos hacían poner sus pecados en una hoja y hacían una cruz de madera y ahí literalmente en esa hoja donde llenabas tus pecados que has cometido, lo clavaban, ¿no? Lo clavaban y ya, ¿no? Y ya. Y lo peor es de que esos pecados, estos pastores, estos que estaban a cargo de eso, tenían qué pecado han cometido, ¿no? Y hay veces que los manipulaban por ese lado, ¿no? Entonces, cuando tú oras, la Escritura te dice de que tú entres a un cuarto y ores al Padre en secreto, y Él te va a recompensar en público, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? De que tú tienes que crucificar, es dejar de hacer esas cosas que la carne te impulsa a hacer, ¿no? Y refugiarte en Yahweh. Y cuando tú te refugias en Yahweh, tú vas a descargar todo eso en Él.
no en un papel y lo vas a clavar en una cruz, no, en Él. Y tú al orar y hacer eso, tú vas a saber en fe de que Él te perdonó. Y tú ya no vas a volver a cometer esa situación. O alguna de esas pasiones desenfrenadas, lo que te, te obliga la carne, ¿no? Dice, los que pertenecen a Mashiach Yahawashai han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ahí está. Entonces tú ya no tienes que dejar o sea, es un proceso, sí. Hey, tú ya sabes qué carácter tienes, tú sabes que, cuando tu lengua no puedes controlar, tú sabes de que estás viendo pornografía, tú sabes de que eres alguien que le gusta a las mujeres y para lo peor vas y jodes con mujeres casadas, que eso es adulterio, ¿no? Pero si estás en el Espíritu, tú vas a saber de que los mandamientos siguen vigentes. Por eso te dice la Escritura que no vas a adulterar. Entonces, si tú quiebras los mandamientos, tú estás viviendo en maldición, y la maldición te la impone Yahweh Bashim Yahushai, ¿no? Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ahí está. Y realmente Satanás te jode en tu mente, te pone pensamientos de envidiar, ¿no? De provocarnos entre nosotros. En tu mente tienes envidia de otros hermanos que saben más que vos, ¿no? De que dices, ¿por qué yo igual quiero tener eso? Igual quiero ser igual que él, ¿no? ¿Por qué él tiene tantas lecciones? ¿O por qué tiene pocas? ¿O por qué tiene tantas vistas y yo no? ¿No? ¿Por qué él es guía de un campo y yo no? Todo eso tienes que sacar de tu mente. Yahweh Bashim Yahushai, tienes que estar en el Espíritu. Que dijo Yahweh, ¿quién es los discípulos estaban discutiendo en quién es el mayor, quién es el que va a ser el mero mero. Y les dijo, el mayor va a servir a los demás, ¿no? Y eso es estar en el Espíritu. Tú tienes que servir a los demás, no por ser mayor en edad o mayor antes de que has entrado más antes en la verdad que otro hermano. Tú te vas a poner como un jefe, ¿no? Tú tienes que servir a los demás, ¿no? Dice, y me quiero ir al tema de la prueba, ¿no? Porque para estar en el Espíritu, estar con el Espíritu Santo, tú tienes que tú tienes que tener en cuenta de que nos va a llegar pruebas. Tú tienes que tomar en cuenta de que Yahweh Bashim Yahushai nos va a pulir en este horno, ¿no? Y esto es lo que nos dijeron nuestros hermanos desde que entramos, ¿no? Tienes que contar los costos, tienes que saber de que Yahweh Bashim Yahushai cuando tú entras a la verdad, tú tienes que estar dispuesto y saber de que te va a llegar la prueba, que te va a llevar dificultades. Y te estamos hablando no de pruebas de, no voy a ir un dominguito a la iglesia cristiana, me he perdido su evento y ya estoy fregado. Esa es la prueba que el Señor me ha mostrado, ¿no? O no he ido a vender cerdo en la actividad de la iglesia, que encima no puedes comer cerdo porque eso es pecado, ¿no? Eso es una de las cosas que hace nuestra gente, ¿no? Y eso no va, eso es la prueba. Que también puede ser una prueba leve, ¿no? Pero el punto es de que si tú vas a tener control propio, vas a tener paciencia, tienes que sufrir,
Y al sufrir tienes que saber de que Yahweh Basim Yahushai es el que causa todo en tu vida, todo, tanto lo bueno como lo malo. ¿No? No te vayas en el hecho de que Diosito es bueno, Él es bueno, ¿no? Y como un cristiano, y que todo lo malo es producto del diablo, ¿no? Si tú no entiendes la escritura, tanto al diablo, a Satanás, como a los demonios, cualquier cosa que hagan ellos es producto de la autorización de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Y eso es lo que tú tienes que entender, de que cualquier cosa que te suceda, es porque este diablo ha sido autorizado por Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Dice, Eclesiástico 2:1, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Ahí está. No, no te decimos que todo va a estar bien, no. Eso es paja y realmente es hojarasca de las iglesias cristianas, ¿no? De que todo va a estar bien, no. Te dice la Escritura, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba, ¿no? Y el Señor, ¿qué puede hacer? Te puede quitar un trabajo, te puede poner en la mente de ser un orgulloso y en tu trabajo te voten por eso, ¿no? O puede ser también de que por esta epidemia que vivimos, en tu trabajo te digan, tienes que ponerte el pinchazo, y tú estás en la verdad y tú vas a decir no, y por eso tú te van a botar del trabajo, ¿no? Sea cual sea la situación en la cual tengas alguna prueba, el Señor es el que te da, y si tú estás en la verdad, Él es el que te va a dar la prueba para que tú puedas asistir. Dice Eclesiástico 2:1, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. ¿No? Entonces te dice de que, Yahweh Shai te va a traer prueba. ¿No? Te va a traer una prueba terrible. Y te dice de que no te pongas nervioso cuando vengan esas dificultades. ¿No? El Señor puede matar a tu mascota, puede matar a tu hijo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, ¿no? A tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos, de una forma terrible. No te tienes que sentir, como dice aquí, nervioso. No decimos de que no vamos a llorar, pero sabemos quién es el que trae lo que tiene que venir a la persona, ¿no? Dice, conserva recto tu corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Cómo tú ¿cómo se llama? ¿Cómo tú no te vas a apartar del Señor? Para empezar, tienes que conocer al Señor. Para tener confianza en alguien, tú tienes que conocer a esa persona. Y nosotros lo conocemos a través de las Escrituras, ¿no? Y te vuelvo a repetir, el Señor no solamente es amor, el Señor mata y Él da vida. Él te hace caer a lo más bajo y también te va a exaltar, ¿no? Pero lo que tú tienes que ver es en qué posición estás en este momento. ¿Estás exaltado o estás abajo? ¿No? Y no tienes ni para pagar tu alquiler, estás abajo, ¿no? Eres pobre, estás abajo. Pero en el espíritu, tú tienes que estar ahí arriba. El Señor te va a exaltar en el espíritu cuando tú entiendas quién es Él. Para que cuando tú entiendas de que el Señor te pone la bendición y la maldición. Y encima el Señor te dice, agarra la bendición. ¿No? ¿Y cómo vas a agarrar la bendición? Es teniendo fe en toda la verdad, en las Sagradas Escrituras. Confiar en Yahweh Basim Yahweh Shai. No en Jesús, no en Yeshua, no en esos nombres, no en esas cosas que no tienen poder. ¿No? Te dice el 3,
Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Ahí está. ¿Qué estábamos leyendo hacia arriba? De que si estás en el Espíritu, tú vas a tener paciencia, vas a tener dominio propio. Entonces, es a veces por el estrés que vivimos en este lugar, a veces es un poco complicado, pero si vamos meditando en el libro, podemos agarrar eso, podemos tener esa paciencia y ese control propio cuando estamos en el espíritu de Yahweh Basim Yahushai, en el espíritu de Yahweh Bahasam Yahushai, ¿no? Dice, acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Yahweh, Bahasam Yahushai, pasan por el crisol de la humillación, ¿no? Y si tú estás consciente de que estás siendo humillado por el Señor, es porque te está probando como oro en el horno, ¿no? Como oro en el fuego, y el fuego son problemas, el fuego son dificultades. Tú tienes que cargar tu cruz y seguirle. Pase lo que pase, caigas, levántate. No entiendes las escrituras, ora Yahweh Shai. Él te va a hacer entender las escrituras si tú lo pides de corazón. Dice, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Yahweh Shai pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. ¿No? Hay veces da vergüenza ver de que hermanos, ¿no?, que están entrando en la verdad y no tienen confianza en Yahweh Basim Yahushai. Están con un pie en la verdad y con un pie en el mundo, ¿no? Con un pie en que sí adoro a Dios, adoro a Yahweh Basim Yahushai, pero con un pie en un trabajo, por ejemplo, en un trabajo en el cual estás 24, no 24/7, pero dedicado todo tu tiempo a trabajar. Y tú tienes la posibilidad de abrir un campo, o tú tienes la posibilidad de ir a un campo cerca de donde estás, y no lo haces. No estás haciendo un sacrificio vivo para Yahweh Basim Yahushai. No te decimos de que pongas la cara en YouTube, sino dedícale tiempo a Yahweh Basim Yahushai. ¿Cómo tú puedes ser sacrificio vivo para Él? ¿No? Igual hay hermanas que están ahí y sabemos de que, y las escrituras dicen de que la mujer no puede estar en el campo, ¿no? Que tiene que estar callada en la congregación, en la iglesia. Y la iglesia es un lugar no físico. Tú eres la iglesia. Entonces, si tú eres la iglesia, la congregación es en las calles, como dicen las escrituras, ¿no? Entonces tienes que confiar en Él. Y ustedes, hermanas, ayuden a los hermanos que están ahí. Tú tienes posibilidades de ayudar con lo que sea. Ayúdalos, hasta con oración. Si tú oras por los hermanos y tú eres una persona justa, Yahweh Basim Yahushai va a escuchar tu oración, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Oren por mí, para que yo pueda predicar la palabra sin hacer tropiezo a los demás, algo así parafraseando. Y eso es lo mismo que pedimos, que oren por nosotros para que lo que hablemos no sea de tropiezo para las personas que están escuchando la verdad, ¿no? Dice, confía en Él y te cuidará, sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer, ¿no? Y lo que tenemos temor es de que Yahweh Basim Yahushai nos quite el Espíritu Santo. Realmente tenemos que estar en el Espíritu, si se puede estar todos los días, ¿no? Porque lo que no queremos es que nos quite el Espíritu Santo Yahweh Basim Yahushai.
Tenemos mucho temor a eso, ¿no? Dice, ustedes que temen al Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo te hace tener temor del Señor, ¿no? Y si tú no tienes temor al Señor, no tienes el Espíritu Santo, ¿no? Dice, ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Ahí está. Si tú tienes temor a Yahweh Hashem Yahweh Shai, confía en Él. Si tú no te vas a poner, están empezando aquí de nuevo a indicar que están subiendo los casos de este bicho 1.9, ¿no? Y están empezando a empujar de nuevo esta situación. Si tú tienes temor del Señor, tienes que confiar en Él. Y tú no vas a perder tu recompensa porque tú te vas a mantener en no ponerte ese jugo, ¿no? No meterte ese palo que llega hasta tu nariz y va hasta ¿qué se llama? A tu cerebro. No, tú tienes que decir no y punto. Y si tienes que perder trabajo o no hacer algo, por eso lo pierdes. Que tú confíes en Yahweh Hashem Yahweh Shai para que Él te lleve por otro camino en el cual Él no te va a desamparar. ¿No? Dice, ustedes que temen al Señor Yahweh Hashem Yahweh Shai, confíen en Él, no perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. ¿No? ¿Y qué es lo que vale la pena? Nuestra salvación. ¿No? Dice, ustedes que temen, y si estás escuchando, son varias veces que te habla de temer al Señor. Y tú tienes miedo de alguien que te puede hacer daño. No vas a pedir misericordia a alguien que no te puede hacer daño. Eso tienes que entenderlo. Ay, por su misericordia del Señor, pero ¿por qué misericordia? Porque tú deberías saber de que el Señor te puede matar. Deberías saber de que el Señor te puede meter 7 espíritus, demonios, para que seas más jodido que antes. Estés más cagado que antes, más loco. Dice, ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna, ¿no? Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor? Perseverar en su temor. ¿Y fue abandonado? Entonces, ¿cómo es que vas a perseverar en el temor de Yahweh Hashem Yahweh Shai? Y si tú no conoces a Yahweh Hashem Yahweh Shai, tú no sabes a quién estás siguiendo. Tú tienes que, por eso te digo, para conocer a alguien tienes que estar con él, ver qué hace, cómo se mueve, cómo es su carácter, si es austero, no es austero, si es duro, no es duro, si es tranquilo, si no es tranquilo. Tú cuando empiezas a conocer a Dios, ahí es donde tú vas a empezar a temer al Señor, ¿no? Dice, recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? Nadie. Job, ¿tú sabes la historia de Job? Si no, lee Job. Job, a pesar de haber perdido todo, él no desconfió de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Es más, en Job hay mucha sabiduría, ¿no? Dice, ¿quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Ahí está. Y para llamar, tienes que saber el nombre de la persona, ¿no? Cuando tú marcas un número de teléfono y llamas a una casa o a alguna persona, tú le dices, comuníqueme con tal, ¿no? No vas a decir, no me importa, yo marco y comunícame por favor con tu papá o con tu persona o con una persona mayor, ¿no? Tienes que decir, comunícame con Carlos, con Juan, directamente. ¿Para qué? Para que esa persona te atienda. No puedes decir el nombre, no importa. Dice, recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor? ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho?
¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ahí está. Tú estás pasando un momento de angustia y si tú estás con el Señor, Yahweh Bashim Yahushai, Él es el que te va a salvar. Él es el que te va a guardar en esos momentos. Él es el que te va a poner un espíritu para que tú aguantes lo que se viene. El Señor nos va a dar pruebas, pero también nos va a dar la salida. ¿No? Por eso te dice de que si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Ahí está. ¿No? Dice, pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. ¿No? Si el Señor te dice que te prepares para la prueba, es el Señor el que te va a poner la prueba. ¿No? Es bondadoso, también es misericordioso. El Señor, pero también te va a poner a la prueba. ¿No? Dice, 1 Corintios 10 y 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh Bashim Yahushai, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahí está. Entonces el Señor ya sabe qué es lo que nos va a pasar. El Señor, Él nos creó. Y Él sabe hasta cuándo o hasta cuánto podemos resistir alguna prueba, alguna tentación, ¿no? Alguna aflicción, alguna tribulación. Él sabe hasta cuándo podemos resistir. Pero si nosotros nos mantenemos en Él, en el temor a Yahweh Bashim Yahushai, Él nos va a sacar de eso. Dice, Él no nos ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh Bashim Yahushai, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está. Y si tú estás en el Espíritu, tú vas a ver la salida para poder soportar lo que nos va a sobrevenir, ¿no? Por eso titulé esto, ¿podéis resistir? Sí, pero cuando estás en Yahweh Bashim Yahushai, cuando conoces a Yahweh Bashim Yahushai, cuando sabes que al entrar a la verdad esto no va a ser fácil, cuando sepas de que el Señor es el que mata y Él da vida, y si te ha abierto la mente para que sigas la verdad, tienes que estar consciente de que te va a venir angustia, te va a venir problemas, ¿no? Desde que entras a la verdad hasta que te mantienes, háblale a tu pariente de que de que el Señor es un hombre moreno, de que tú que eres indígena, eres el verdadero pueblo hebreo israelita, vas a ver de que tus parientes se van a volver locos. Que les digas que el nombre no es Jesús, es Yahweh Shai. Desde ahí ya tienes problemas, ¿no? Si tus parientes son cristianos o católicos o lo que quieran creer, estos van a estar locos. Que les digas que su Jesús en Navidad es un maldito demonio. Eso es lo que es. Pero vas a tener problemas, dificultades, ¿no? Nada raro que hasta tu padre que vives en su casa te bote de su casa. O con la mujer que es católica o cristiana, se ofenda, ya tienes problemas, así va a ser, ¿no? Entonces todo lo que te va a sobrevenir, no te preocupes, ¿no? No te descontroles cuando te vengan problemas. Si estás en el espíritu de Yahweh Bashim Yahushai, tú vas a sobrepasarlo eso, ¿no? Tienes que tener fe en Yahweh Bashim Yahushai, tienes que tener fe en la verdad. No te aferres a doctrinas de hombres. Y doctrinas de hombres, de demonios, es el cristianismo, el catolicismo, gnósticos, adventistas, lo que sea. Lo que se llame religión es jodido para tu salvación. No vas a poder resistir lo que se va a venir. Y te dice la Escritura de que va a haber una angustia para Jacob, la cual no ha habido en el mundo, ¿no?
o en esto antes y tampoco habrá. Entonces, ¿cómo tú vas a poder aguantar una prueba de semejante índole o mundial, por decirlo así, y vas a poder aguantar si no estás en Yahweh Bashim Yahweh Shai? ¿No? Hey, busca al Señor. Estamos en los últimos tiempos. Y como dice Amos 8 y 11, si más no me equivoco, o 9, que va a haber hambruna de la palabra y tú no vas a poder escuchar ya estas lecciones, no vas a poder encontrar a los profetas en la calle para que te den el consejo o consuelo, ¿no? Por eso Yahweh cuando se fue, les dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya porque va a mandar al Consolador, y el Consolador son las Escrituras, ¿no? Bueno, espero que esta lección les haya servido de edificación, de motivación, y tenemos que agarrarnos de Yahweh Basim Yahweh Shai. Pierdas tu trabajo, pierdas tu mujer, pierdas tus hijos, sea lo que sea que venga, ten en cuenta si estás en Yahweh Basim Yahweh Shai, Él te va a mostrar la salida. Él te va a mostrar la salida y te va a llevar a ser exaltado, ¿no? Bueno, espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Ruach Kadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la Gran Piedad de Molino, que nos enseñaron el 100% de la verdad. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.